acompaña el doctor Poiré, Alejandro Poiré, que como ustedes todos lo conocen, pues es el decano de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del TEC, y pues es nuestro guía en todos los temas que tienen que ver con la materia social, y en específico, pues en este caso del Departamento de Derecho, donde nos acompaña también José Pablo Abreu. Y bueno, pues tenemos hoy un invitado de lujo, que es el subsecretario de Infraestructura, Jorge Nuño, que nos va a dirigir pues una presentación muy interesante. Yo muy breve, para no consumir más tiempo, los ubico en el contexto. El contexto es unos paquetes anunciados por el señor presidente y que se armaron en el año de 2020, en octubre y noviembre. Son más de 70 obras de infraestructura en donde se sentó el sector privado y el sector público y se pusieron de acuerdo para hacer una alianza público-privada y lograr impulsar la infraestructura del país. Y bueno, hoy más que nunca, este tipo de acuerdos cobran relevancia. Estamos hablando de un monto de inversión de más de medio billón de pesos, es decir, más de 500,000 millones de pesos. Y bueno, pues ese es un poco el contexto de la relevancia de estos paquetes y de la relevancia que se tiene esto en la infraestructura del país. Le pasaría yo la palabra brevemente al doctor Poiré para unas palabras de bienvenida, para que posteriormente pues, el señor subsecretario nos presente el mensaje magistral, digamos, que de este seminario de infraestructura que tendremos toda la semana en el TEC. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor Diner. Pues para mí es un gran privilegio el tener la oportunidad de presentar a nuestro conferencista magistral con quien abrimos este ciclo de conferencias, en el reconocimiento, como bien lo decía Max, de que en el desarrollo de la infraestructura hay una extraordinaria oportunidad y que a lo largo de los años recientes se ha hecho un trabajo muy importante precisamente para lograr fomentar la inversión tanto pública como privada en la materia. Nos acompaña hoy el licenciado Jorge Nuño, quien es el subsecretario de Infraestructura de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Jorge Nuño es economista por el ITAM, con una amplia experiencia en la administración, preparación y puesta en marcha de proyectos de infraestructura en los sectores de comunicaciones, transporte, medio ambiente, energía, salud, así como de la regulación aplicable a programas y proyectos de inversión en la administración pública federal. Hasta el 31 de marzo del 2021 se desempeñó como titular de la Unidad de Inversiones en la Subsecretaría de Egresos, en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en donde tuvo a su cargo la dirección de la cartera de programas y proyectos de inversión de infraestructura económica, social y gubernamental, financiados con recursos públicos. Adicionalmente, coordinó los proyectos de infraestructura para apuntalar la reactivación económica en el marco del Acuerdo Unidos por el Progreso de México y el Bienestar de Todos, en el que participan el Gobierno de México y la iniciativa privada y que considera el desarrollo de 68 proyectos. No se me ocurre una persona mejor para arrancar este ciclo de conferencias porque tiene toda la experiencia, toda la trayectoria y ha sido una pieza fundamental para impulsar este tipo de proyectos que van a traer amplio desarrollo, sobre todo, como bien lo decía Max, en este momento crucial en el cual estamos listos para emprender una reactivación económica más acelerada. Muchísimas gracias, Jorge, por esta oportunidad. Te quedas en tu casa, el Tecnológico de Monterrey. Gracias por tu presentación. Bienvenidas a todos y todas a este seminario, este ciclo de conferencias, y gracias a los organizadores por ponerlo en marcha. Muy buenos días. Adelante, Jorge. Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias, Max. Es un verdadero privilegio estar aquí y gracias por esta presentación que me dieron espero que sí sea de su agrado la presentación y espero ya no me den tantas cosas positivas porque si no me la voy a creer, ¿no? Pero, en fin, me pidieron que hiciera una presentación sobre los temas de infraestructura y cómo, como estrategia para la reactivación económica, hice una breve presentación. No me tardaré más que tal vez unos 20 minutos, cuando mucho. Si pasamos a la siguiente lámina. Bien.
Pues bien, para la administración es muy, muy importante el tema de la generación de infraestructura. Pues ese es el medio con el que podemos darle a las personas soluciones que son muy cercanas a su vida, ¿no? La infraestructura es la que le resuelve los temas de transporte, tema de suministro de agua, energía eléctrica, drenaje, y esos servicios pues, son fundamentales para el día a día de la gente, ¿no? Y además, uno de los compromisos que nos ha pedido el presidente es pues, que demostrar que la modernidad puede ser forjada desde abajo, sin excluir a nadie, y que el desarrollo no tiene por qué ser contrario a la justicia social. Entonces, eso es uno de los principales elementos que tiene el programa de infraestructura que hemos emprendido en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Además, el Gobierno de México impulsa la inversión de infraestructura mediante 5 acciones fundamentales. Un nuevo modelo de maduración de proyectos que tuve la oportunidad de generar en la unidad de inversiones, que tuve a mi cargo desde el 2018, finales del 18 hasta antes de abril de este año. Luego hicimos esta sinergia con la iniciativa privada en los diferentes anuncios que se hicieron el año pasado y que viene un tercer anuncio que se está preparando. Desarrollamos un plan estratégico de carreteras federales y caminos rurales, que ahorita presentaré brevemente cuáles son los proyectos y cuáles son los objetivos y las estrategias para ejecutarlo, así como el programa de conservación de carreteras, que es un programa ya bastante conocido, que tiene algunos cambios para los siguientes años, y el programa de mejora en la conectividad municipal, que son los caminos de mano de obra, particularmente en Oaxaca. En la siguiente. Bien, empezando con la primera acción. Desde finales del 2018 realizamos unas medidas de optimización administrativa y regulatoria para modernizar el modelo de planeación de inversión pública y tener muchos mejores proyectos, mejores preparados, y que estos pues, sí generen los beneficios que estamos esperando. Entonces, entre la unidad de inversiones y la subsecretaría de infraestructura desde aquel entonces se convirtieron en actores clave para el impulso de la inversión pública y privada gracias a la implementación de este enfoque de gerenciamiento de proyectos. O sea, pasamos de una unidad de inversiones que estaba limitada hacia una autorización a una unidad de inversiones junto con la subsecretaría de infraestructura de la SCT a un verdadero gerenciamiento de proyectos, en donde los dos estaban juntos caminando para la preparación del proyecto. Ahora, para eso se implementó un modelo de maduración de proyectos que fue diseñado en 4 etapas, o etapas de acreditación. Estas 4 etapas lo que buscan es dirigir los recursos a los proyectos de mayor prioridad y avance. Solo autorizar los recursos necesarios para cada etapa, evitando salidas en falso y errores de planeación. Lo que ocurre es que generalmente los proyectos pues, no son ni buenos ni malos, simplemente están colocados erróneamente en el tiempo, ¿no? Les falta más tiempo de preparación o no es el momento adecuado para poder llevarlos a cabo. Entonces, hacer esa priorización y esa ordenación es parte de las tareas que estuvo haciendo y que está haciendo la unidad de inversiones junto con la subsecretaría de infraestructura. Además de que se conformó un equipo de trabajo para dar seguimiento puntual a los proyectos. Hay un equipo en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y uno en la unidad de inversiones que está, digamos, viendo toda la fase de autorizaciones que tiene un proyecto, además de las presupuestales, para poder llegar al hito más importante, que es el inicio de obra, y asegurar el siguiente hito más importante, que es la entrada en operación comercial de cada uno de los proyectos. Entonces, las etapas las definimos como etapa 0, que es un nivel de idea, simplemente es una idea, y lo que tratamos de hacer aquí es un esfuerzo para pasar de esa idea a un concepto y de un concepto a un proyecto que pueda ser ejecutable. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pasando a la etapa 1, que es la preparación o lo que conocemos en la evaluación de proyectos como un nivel perfil. La etapa 2 es el análisis, que es el análisis de nivel de factibilidad, en donde pues ya se hicieron estudios específicamente para el proyecto para poder decidir que todas las factibilidades estén completas.
Y posteriormente la etapa 3, que es la etapa de autorización, que es la evaluación definitiva, y es la etapa en la que se le dan recursos completos al proyecto para que posteriormente inicie la ejecución. En la siguiente lámina. Bien, la sinergia que hicimos con la iniciativa privada es, generamos una coordinación entre el sector público y privado. Por un lado, reconocemos que el sector privado juega un papel fundamental. Y para ello, pues tenemos todo el presupuesto de infraestructura con recursos fiscales y separamos los proyectos en estas 4 grandes grupos, ¿no? Los proyectos de alto impacto regional, que son obras para detonar desarrollo incluyente, combatiendo la marginación y fomentando la competitividad. El mantenimiento de la infraestructura, que es la conservación de infraestructura crítica que requiere el país para su funcionamiento. Las obras de desarrollo, que son la conclusión de obras que están en proceso y que estaban en desarrollo, cuidando que el actuar del gobierno se realice con honestidad y transparencia. Y los nuevos proyectos, que es impulsar el desarrollo de nuevos proyectos para todas las regiones. Digamos, del lado izquierdo, pues es todo el presupuesto con recursos fiscales. Y además hicimos una cartera de reactivación económica que en el contexto de la pandemia impulsa la reactivación a través de acciones y proyectos de infraestructura en colaboración con el sector público y privado. Se han anunciado 67 proyectos de infraestructura en los sectores de comunicaciones, energía, logístico y hidráulico, medio ambiente, y de los cuales ya Max nos había dicho que es casi $500 millón, son 550,200 millones de pesos. En la siguiente. Bien, para ver cuál es el estatus de los proyectos de reactivación económica que se hicieron en el primer y segundo anuncio, la SCT ha impulsado 30 proyectos en esos 2 anuncios que representan 192,336 millones de pesos, aproximadamente 0.8% del PIB, ¿no? Estos 30 proyectos esperan generar 27,800 empleos directos y casi 70,000 empleos indirectos. Y están formados en las distintas etapas, como se presenta del lado derecho. Tenemos todavía 5 proyectos que están en la fase, digamos, a nivel de idea, que están en preparación, que representan 58,000 millones. En análisis, 39,400 millones de pesos, 7 proyectos. 17,377 están en la fase de autorización, ya son solo 5 proyectos, que esperemos que 3 de ellos en los próximos días puedan entrar a la fase de ejecución, ¿no? Ya estuvimos trabajando la semana pasada con la unidad de inversiones para poder terminar algunos temas de autorización para poder pasarlos a la siguiente etapa. Y ya tenemos 76,700 millones de pesos, 13 proyectos que ya están en ejecución. De estos 30 proyectos, 27 proyectos son carreteros, ¿no? Generalmente es muy común tener este tipo de proyectos, y 3 proyectos ferroviarios y de transporte interurbano, ¿no? Los proyectos ferroviarios han sido los más complejos, pues es difícil encontrar, digamos, las reglas con las que sí pueden ser bancables los proyectos, pero hemos encontrado ciertas salidas que nos permiten empujar este tipo de proyectos. Incluso ahorita tenemos una buena noticia respecto a uno de estos proyectos. En la siguiente lámina. Bueno, aquí lo que tratamos de hacer es toda la inversión de los 30 proyectos, digamos, la presentamos en esta gráfica, que es la inversión acumulada, suponiendo que, digamos, que la inversión ocurre completamente en la fecha de inicio de cada proyecto. Solo es por darle un orden al proyecto, de tal forma que hacia agosto de 2022 la meta es que el 100% de esos 30 proyectos ya hayan entrado en ejecución. Hacia agosto de 2021 ya más o menos 40% de la inversión que estaba programada ya entró en ejecución, y la buena noticia que fue este salto que estamos viendo en agosto es el inicio de la construcción de las obras para la ampliación de la línea 1 del tren suburbano que va a ir al aeropuerto Felipe Ángeles, que detonó una inversión de casi 14,000 millones de pesos, ¿no?
Adicionalmente, se está trabajando en un tercer paquete que son casi 14 proyectos. Con Hacienda los estamos revisando de tal forma que veamos que cada uno de ellos tenga una probabilidad muy segura de poder iniciar en la fecha en la que estamos comprometiendo el proyecto. En la siguiente. Bien, otra cosa que hicimos con la iniciativa privada fue el fortalecimiento de los procesos con los cuales nos presentan las propuestas no solicitadas. Entonces, lo que hicimos fue robustecer los requisitos para la presentación de estas propuestas y aquí detectamos factores críticos en etapas tempranas para mejorar la calidad y viabilidad de los proyectos. Antes del 19, lo que estaba enfocado el análisis era en los temas técnicos, económicos y legales, y ahora lo que estamos es en todo el espectro de factibilidades que tiene un proyecto, ¿no? Las factibilidades técnicas que tienen que ver con proyecto ejecutivo, económico, que es, digamos, toda la parte de evaluación económica y viabilidad comercial del proyecto, es decir, que estamos asegurando que alguien lo está usando. Legal, pues que sí se pueda realizar. Ambiental, que estén incluidas todas las medidas de mitigación en el proyecto. Y social, pues que se hayan incorporado todas las medidas de tal forma que el proyecto sí sea aceptable por las comunidades, ¿no? Todo ello, pues con los tres restricciones que tiene un proyecto, tres características que tiene un proyecto, que son alcance, costo y tiempo, en un proceso de gestión o gerenciamiento de proyectos. Entonces, las revisiones que hacemos ahora de las propuestas no solicitadas es analizarlas de acuerdo con el plan de trabajo que presentan para llegar a la fecha de inicio de construcción, ¿no? Ahora, antes de que una propuesta sea presentada, lo que hacemos es leer la manifestación de interés que nos presenta el desarrollador, y lo que analizamos es el plan de trabajo y vemos si tiene cierta congruencia para poder llegar al inicio de obra, ¿no? Se da especial énfasis en que el plan de trabajo sea viable para concluir todas las factibilidades. Si no es así, pues entonces trabajamos con el desarrollador de tal forma que sí podamos presentar un plan de acción que nos lleve con una probabilidad segura de inicio de obra en la fecha en la que está indicando. Si esa no es la fecha, bueno, pues buscamos la fecha en la que sí se puede terminar el proyecto. En la siguiente lámina. Bien, esto es respecto a los temas que hicimos digamos, de regulación con los proyectos y la sinergia que hicimos con la iniciativa privada. Además, creamos ya el Plan Estratégico de Infraestructura Carretera, que lo que tiene como objetivo es el restablecimiento del tejido social y bienestar de la población, facilitando los accesos a los servicios básicos que tienen las personas, ¿no? Salud, educación, transporte, energía eléctrica, entre otros, mediante la conducción y modernización de la red de carretera. O sea, ¿qué queremos cuando termine este plan? ¿Qué queremos tener? Pues que la gente tenga acceso a servicios de salud, acceso a los servicios de educación, incremento en el comercio, generación de empleo, mejorar en la conectividad y desarrollo de las comunidades. Esto es bien importante, o sea, las carreteras las hacemos para que la gente pueda acceder a los servicios de salud y de educación, ¿no? Ese es el principal objetivo que tenemos, ¿no? Y la carretera se vuelve un medio para poder lograr estos objetivos de alto nivel que nos hemos propuesto. En la siguiente lámina. Bien, respecto al plan estratégico de carreteras federales, todos estos proyectos son financiados con recursos fiscales. Se están invirtiendo en 17 proyectos que son entre 21 y 23, son 43,000 millones de pesos. La meta es poder modernizar 912 kilómetros de carreteras federales libres de peaje, y todas estas obras las tenemos programadas para iniciar operación a finales de 2023, principios de 2024. Estaríamos beneficiando aproximadamente 12 millones de habitantes de 70 localidades. En la siguiente lámina. Bien, este es un mapa de cuáles son las carreteras federales que estamos considerando. Muchas de ellas están en Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, y un circuito que estamos cerrando desde Hidalgo hacia San Luis Potosí, Ciudad Valles, Tampico y todo el corredor
la carretera federal 180 hasta Veracruz. Esto debido a que las carreteras que estaban en Veracruz han estado en un estado no muy bueno y la administración decidió darle una intervención completa de tal forma que podamos garantizar la movilidad de las personas en el menor tiempo posible. Además de que estamos haciendo todo un circuito entre Guerrero, y Guerrero y Oaxaca, modernizando la carretera federal 200, que es la costera, y haciendo un enlace con Veracruz, con la carretera 185 o la que también se conoce como la carretera interoceánica, de tal forma que permita reducir los costos de movilidad entre Guerrero, Oaxaca y Veracruz. En estas comunidades, muchas de ellas hacían entre 8 hasta 10 horas para poder ir a un centro urbano como la ciudad de Oaxaca. Estas carreteras le permitirán a un amplio número de localidades poder reducir ese tiempo de viaje hasta 4 horas, ¿no? Pasar de 8 a 10 horas a 4 horas. En la siguiente lámina. Además de las carreteras federales, estamos desarrollando un programa de caminos rurales que son 12 proyectos que representan 6,200 millones de pesos, con una meta a modernizar de 369 kilómetros, concluyendo estas hacia el próximo ejercicio del 2022, beneficiando a 245,000 habitantes de 232 localidades. Lo que procuramos es que estos caminos rurales también se interconecten hacia carreteras federales o carreteras alimentadoras, de tal forma que podamos lograr ese enlace entre comunidades aisladas y que puedan acercarse a los centros urbanos en donde están los principales servicios de salud y educación, ¿no? En la siguiente lámina. Bueno, aquí están algunos de los caminos rurales, de los 12 caminos, y lo que llama la atención aquí es, por ejemplo, el número 7, Sinaloa. Lo que hace es conectar prácticamente Culiacán en donde une con Chihuahua, Durango y Sinaloa, así como el número 1, que es los Herrera Tamazula, que se vuelve una carretera paralela a la Durango-Mazatlán y le da una conectividad entre Sinaloa y Durango. La número 6, que es una comunidad que estaba aislada en la sierra, que es Tayoltita, y genera una conexión importante entre Sinaloa y Durango. Entonces, estas carreteras, junto con las carreteras federales, hacen una amalgama o una red de tal forma que se puedan interconectar, y el objetivo es que la gente pueda hacer el menor tiempo posible desde sus localidades hacia su lugar de trabajo o hacia los lugares en donde están los servicios de salud, de educación, y que puedan comercializar sus bienes y servicios. En la siguiente. Bien, ¿cómo lo vamos a hacer? Para poder concluir en tiempo este plan estratégico de infraestructura, tanto de caminos rurales como de carreteras federales, dividimos en diferentes frentes de trabajo para disminuir los tiempos de ejecución. 2, estamos haciendo licitaciones públicas para garantizar la transparencia y libre participación de las empresas constructoras y contratar bajo las siguientes características, ¿no? Son contratos bajo un esquema plurianual, es decir, para cada uno de estos proyectos hicimos el trámite ante la Secretaría de Hacienda para generar la plurianualidad del proyecto y que nos garantice la ejecución continua del proyecto, siempre y cuando el Congreso de la Unión otorgue los recursos, apruebe los recursos que están destinados, que estamos proponiendo para ello, ¿no? Segundo es sin anticipos. La meta es de 50 kilómetros o de 25 kilómetros por año por proyecto. Y 4, pues que tengan experiencia en contratos similares para poder ejecutar la obra. En la siguiente. Estas no son todas las características, son las principales, ¿no? El otro tema, el otro programa que impulsa de impulso a la infraestructura es el programa de conservación de carreteras. Ya tenemos una red muy amplia de carreteras federales libres de peaje y ahora estamos haciendo este plan de conservación de carreteras. En la siguiente lámina. Bien, la importancia de conservar creo que es
bastante conocida por todos nosotros, es preservar el patrimonio vial y mitigar el deterioro del pavimento. Estamos migrando desde de un plan de prevenir y no de reaccionar y hacer intervenciones amigables con el medio ambiente. Bueno, los caminos bien conservados pues, reducen los costos de operación, menor tiempo de recorrido y seguridad, contribuye al desarrollo económico y social del país, genera empleos y prolonga la vida útil del camino. Es decir, con este programa de conservación, pues tratamos de asegurar que los beneficios que prometimos en la construcción o modernización de una carretera federal, pues sigan manteniéndose en el tiempo, ¿no? Además de que favorecen al medio ambiente, ¿no? Una carretera en buen estado disminuye las emisiones de CO2, se vierte en la zona de obra menos productos químicos y aceites que puedan contaminar el subsuelo, pues menor intervención sobre bancos materiales a explotar y menor cantidad de vehículos en carretera que transportan equipos y material para trabajos, ¿no? En la siguiente. Esta es la inversión histórica que ha tenido el programa de conservación, incluyendo los 9 contratos de APPs que están a partir del 2017, ¿no? Lo que vamos a hacer, si ven, pues no es una inversión estable. Lo que estamos tratando de hacer es un programa de conservación plurianual de 5 años, de tal forma que podamos establecer una plataforma o un techo de inversión mínimo necesario para los temas de conservación, ¿no? Ahora, una de las medidas que hacemos es que al acabar una modernización de una carretera, se genera un plan de mantenimiento de la infraestructura que entrega el constructor y se le entrega de la Dirección General de Carreteras a la Dirección General de Conservación, de tal forma que ya tenga programados los recursos necesarios para la conservación de ese activo que está entregando la Dirección General de Carreteras. Entonces, con este plan plurianual de 5 años de conservación, estableciendo metas como para cada año en toda la red federal de carreteras, aseguraríamos los recursos que se necesitan pues, para mantener un estándar óptimo en todas las carreteras federales. Adicionalmente, todos estos contratos de APPs que están funcionando a partir del 2017, estamos revisando los contratos de tal forma que podamos sacarle mucho más jugo y que cumplamos con la meta de darle el mejor servicio al usuario. En la siguiente lámina. Finalmente, el programa de pavimentación a caminos a cabeceras municipales de Oaxaca, que es el de interconectividad municipal. En la siguiente lámina. Que lo que trata de hacer es detonar infraestructura carretera que impulsa el desarrollo de los municipios y comunidades indígenas con alta y muy alta marginación y con necesidades de conectividad terrestre. En particular en Oaxaca. Aquí yo personalmente he ido a ver este tipo de caminos y cómo se interconectan con las autopistas que estamos realizando, Barranca Larga, Ventanilla y Mitla, Tehuantepec. Y las comunidades se sienten que son atendidas, ¿no? Y que no se sienten abandonadas y que ahora en lugar de tener que hacer 10 horas, ahora podrán hacer como cuando mucho 4 horas, ¿no? Entonces, este tipo de carreteras, junto con la conectividad de carreteras federales que estamos haciendo, pues garantizan la comunicación de estas localidades que estaban aisladas, generan empleos de mano de obra local, es incluyente, participan hombres y mujeres, dan accesos a servicios de salud, mejoran la conectividad y el desarrollo de las comunidades, ¿no? Algo bien importante que he visto en este tipo de caminos es cuando aumenta el número de mujeres en la obra y a quienes se les paga, ¿no? Inmediatamente se ven los beneficios directamente en la comunidad, pues ellas invierten ese dinero que ganan pues en sus casas, los niños sí pueden ir a la escuela, hay verdaderamente todo un cambio en la localidad. Entonces creo que las sinergias que hemos hecho en este tipo de programa han generado un alto impacto en estas comunidades porque hacen suyo el camino,
minimizan el tiempo, se conectan con centros urbanos con los que no tenían comunicación y pues generan este enlace y minimizan los costos de transporte de los bienes y servicios que producen o que consumen. En la siguiente lámina. Bien, ¿qué obras tenemos concluidas de estos de pavimentación? Hacia el 19 acabamos 25 obras, casi 90 kilómetros, 400 millones de pesos invertidos. En 2020, 35 obras. En 2 años, pues hemos terminado más de 60 caminos que simbolizan la construcción de 900 kilómetros, equivalente a pavimentar desde Oaxaca hasta Aguascalientes. Y hacia finales de 2021 se hará el pavimentado de 1,470 kilómetros, que es una distancia que equivale a ir desde Oaxaca a Mazatlán, pasando por Morelia, Guadalajara, Tepic y Nayarit. Hacia el final del sexenio lo que queremos es interconectar 200 municipios y lograr una meta de casi 2.900 kilómetros, invertir 12.133 millones de pesos para poder conectar a estos 200 municipios o cabeceras municipales. En la siguiente. Bueno, como algunas conclusiones que propongo y que comparto con ustedes. Bueno, la inversión en infraestructura es determinante para detonar la reactivación económica, pues por varios factores. Uno es que genera empleos. Adicionalmente, si los proyectos están bien preparados, pues entonces, y bien ejecutados, vamos a poder capturar los beneficios que están prometiendo, como la reducción de los costos de viaje o la reducción de los costos de operación vehicular, entre otros, ¿no? La adecuada preparación de los proyectos y el seguimiento de sus etapas de maduración garantiza que las obras ejecutadas generen los beneficios esperados. Y un paradigma que hemos cambiado en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes es que el objetivo de la Secretaría no es la construcción de carreteras, puentes o ferrocarriles. El objetivo es crear valor social a través de este acercamiento de los servicios de salud, de educación y de que puedan acceder digamos, a mercados en donde puedan colocar sus bienes y servicios a través de la construcción de carreteras, puentes y ferrocarriles. Es decir, las carreteras y los puentes se vuelven un medio y no un fin en sí mismo para la Secretaría de Comunicaciones. Y esto lo hacemos porque para nosotros lo más importante son las personas, conectarlas para ampliar sus oportunidades, integrarlas al desarrollo del país y acercar los servicios de salud, educación e intercambio comercial. Las carreteras y los caminos pues son las arterias por las que puede fluir el desarrollo, haciendo equipo con las comunidades y la iniciativa privada para hacer realidad las obras que nuestras familias necesitan. Bueno, esto es lo que quería compartir con ustedes. No me queda más que agradecer a Max y a Alejandro la invitación y a todo el TEC, ¿no? La verdad es que fue un privilegio para mí que me hayan invitado y pues espero poder seguir conversando con ustedes más adelante. Muchas gracias, Max y Alejandro. Muchas gracias, subsecretario, por el mensaje tan importante, la información tan rica que hemos tenido en la presentación. Y bueno, sumamente agradecidos por poder iniciar todo este evento con toda esta, digamos que visión, ¿no?, del desarrollo que se está dando en la parte de infraestructura. Muy contentos de también conocer que habrá un tercer paquete que se anunciará próximamente y pues todo esto para poder apuntalar todo el tema de desarrollo y de la reactivación económica en México. El señor subsecretario tenía que salir a una reunión rápidamente a Palacio Nacional, entonces ahora sí que nos avisó que tenía que salir casi corriendo más o menos a esta hora. Muchas gracias, subsecretario, por todo. No sé si el doctor Poiré quiere hacer algún comentario final. Pues solamente, Max, subrayar que sí hay que decir, más allá de la trayectoria propia del subsecretario, que realmente creo que estamos ante una serie de proyectos y este tercer paquete que se anuncia verdaderamente muy valiosos
para desarrollar infraestructura y, como bien se dijo, desde la perspectiva del gobierno federal, con una lógica de hacer compatible modernidad y desarrollo con justicia social. Y creo que hay un esfuerzo sumamente valioso y pues de alguna forma identificar con toda claridad los retos que hay para ir pasando por estas distintas etapas para la consecución de los proyectos. Creo que buena parte de las razones por las que estamos reunidos esta mañana y estos días es precisamente por eso, para poder ir desarrollando un ecosistema y un entorno en donde esto sea más factible. Lo que no cabe duda es que hay por el lado de la administración federal, la mesa está puesta y creo que tenemos que trabajar juntos para lograrlo. Yo Muchas gracias. solamente agregaría, Alejandro y Max, sé que hay preguntas, si las pudieran mandar y yo con mucho gusto las puedo responder más adelante. Muy bien, pues muchas gracias, subsecretario. Vamos a hacer aquí una pausa de 5 minutos. Les anuncio para continuar ya las mesas específicas de trabajo, iniciando con Luis Alberto Ibarra la primera mesa. Y bueno, pues obviamente están todos invitados a continuar. Y subsecretario, pues nuevamente muy agradecidos. Buena suerte el día de hoy. Muchas gracias. Estamos en contacto. Muchas gracias. Muchas gracias y síganse cuidando. Hasta luego. Buen día, gracias. Buen día, hasta luego. Buen día. Muy bien, pues creo que ya nos estamos reagrupando todos en el foro, ¿verdad? ¿O todavía estamos en el...? Ok, ya estamos por acá. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Vamos a continuar entonces, pues con el evento. Vamos a dar inicio a la primera intervención del panel. Y en esta intervención, pues va a moderar Luis Alberto Ibarra. Y bueno, pues van a ver que es un panel muy rico, en donde gente muy experimentada va a comentar sobre los temas que tienen que ver con los antecedentes y regulación de la inversión pública en México. Presento brevemente a Luis Alberto Ibarra, colega de muchos años en la Secretaría de Hacienda, con estudios en economía por el ITAM y maestría y doctorado por la Universidad de California en Los Ángeles, UCLA, con más de 25 años de trayectoria en puestos de alto nivel de la Administración Pública Federal y más de 15 años como docente. Actualmente es consultor independiente en desarrollo de proyectos y temas de competencia económica. Entre otros puestos, se ha desempeñado como director general del Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural, FOSIR, comisionado con la Comisión Federal de Competencia Económica, de Competencia, la COFECO en aquel momento, secretario técnico del Gabinete de Infraestructura y secretario técnico de Gabinete Económico, así como titular de la Unidad de Inversiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y coordinador y asesor de la Subsecretaría de Comercio Exterior e Inversión Extranjera. Fue acreedor del Premio Banamex de Economía, y bueno, pues tenemos, digamos que, un coordinador del panel de primer nivel y con una gran experiencia, y con la participación de expertos muy importantes que el propio Luis Alberto pues va a presentar más adelante para tener una muy rica discusión en cuanto a los temas de los antecedentes y la regulación de inversión pública en México. Muchas gracias y adelante, por favor, Luis Alberto. Bienvenidos. Bueno, ¿qué tal? Buenos días a todos. Agradecemos mucho la invitación de parte de Max, de parte de Alejandro Poiré,
de la Escuela de Ciencias Sociales y de Gobierno del Tecnológico de Monterrey. Básicamente este panel va a platicar sobre los antecedentes y la regulación en materia de inversión pública. La idea es que, bueno, yo les platico un poquito en unos 5 minutos, haga una presentación de los panelistas, como ya dijo Max, pues es gente de primera, y después pasar a la parte de las intervenciones. Habría 2 rondas de intervenciones de 10 minutos cada una, y después al final algunas preguntas y respuestas. Por mi parte, bueno, yo lo que comenzaría diciendo es que obviamente el tema de la inversión en infraestructura es muy importante. Si nos vamos a lo que dice, por ejemplo, el sitio de Proyectos México de Banobras, se dice que México es uno de los países más competitivos para la inversión productiva a nivel internacional, debido a factores como la posición geográfica, estratégica, los costos competitivos, el capital humano que es joven y altamente calificado. Tenemos un tamaño y fortaleza de mercado interno muy grande, tenemos estabilidad macroeconómica, tenemos capacidad para producir manufacturas avanzadas y una red de acuerdos de libre comercio. Sin embargo, si nos vamos a las cifras, si nos vamos a los datos, pues pareciera que esos datos no avalan esta apreciación. De acuerdo con datos del INEGI, por ejemplo, entre 2000 y 2018, la inversión fija bruta registró un crecimiento promedio anual de tan solo 1.9%, o sea, menos del 2% anual. En 2019 se cayó en 4.9% y en 2020, como resultado principalmente por la pandemia, la reducción fue de 18.2%. En esos primeros 5 meses de 2021, ya hay un rebote del 10%, pero todavía estamos 14.8% abajo de las cifras de 2018. En el caso de lo que es solamente la inversión en infraestructura, pues pareciera que el panorama es aún más desolador. Por ejemplo, si nos vamos otra vez a las cifras de Proyectos México, de Banobras, de acuerdo con esos datos, como porcentaje del PIB, la inversión en infraestructura alcanzó un máximo histórico en 2014 de 4.7% del PIB de 2014. En 2019 es solamente 2.3%, o sea, menos de la mitad. Y bueno, si a esto agregamos, o sea, el problema de la inversión en infraestructura, pues no solamente es que las cifras son bajas, sino que la calidad de la inversión deja mucho que desear. Hay muchos proyectos de rentabilidad dudosa, hay muchos casos de sobrecostos, de retrasos. Entonces, bueno, ahora sí que las cifras pues no son muy alentadoras. Y luego, por otra parte, y que es un poco el tema de este panel, bueno, el país es cierto que cuenta con diversos esquemas y mecanismos de inversión. O sea, simplemente, bueno, tenemos una ley federal de presupuesto y responsabilidad hacendaria que establece las bases del sistema de inversión pública, incluyendo los requisitos para el registro en cartera de programas y proyectos de inversión, como es el contar con un análisis costo-beneficio, que muestra que el proyecto debe ser susceptible de generar un beneficio social neto. Tenemos también una ley de asociaciones público-privadas que busca impulsar proyectos con recursos de ambos sectores y bajo mecanismos muy estrictos, o sea, porque además del costo-beneficio se tiene que cumplir un análisis de conveniencia que demuestre que el proyecto, hacerlo como APP es mejor que hacerlo como un proyecto público tradicional. Muchos estados también tienen sus propias leyes de APPs, de proyectos para prestación de servicios, PPS, etcétera. Y bueno, si nos vamos un poquito más atrás, en la parte energética, tenemos proyectos de infraestructura productiva de largo plazo, los conocidos como PDIREGAS, que eran los proyectos de impacto diferido en el registro del gasto, y que, bueno, también tienen un régimen especial, supuestamente para lograr que sean proyectos rentables. Bueno, tenemos todo esto en el marco normativo, entonces la pregunta es, pues, ¿qué hace falta? O sea, ¿por qué si tenemos este marco normativo que aparentemente es muy bueno, por qué las cifras de inversión pública no reflejan estas condiciones que supuestamente tiene nuestro país? Entonces, bueno, pues yo quisiera simplemente con esto introducir un poco el tema y platicar un poco también de las semblanzas de nuestros panelistas. Entonces, bueno, tenemos aquí, contamos, así que tenemos la oportunidad de contar con 3 muy buenos panelistas.
tenemos a Úrsula Carreño, que es economista, egresada del Tecnológico de Monterrey, tiene 19 años de experiencia en el sector público a nivel nacional y subnacional. Cuenta con una gran experiencia en términos de evaluación socioeconómica de proyectos, de diseño de sistemas de inversión pública. Actualmente se desempeña como socia fundadora de la empresa Duomo Brunel, que es una firma de consultoría. En 2018 fue subsecretaria de Egresos y fue titular de la Unidad de Inversiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de 2012 a 2018. Tenemos también a Guillermo Lecona, gran amigo, licenciado en Derecho por la Universidad de las Américas de Puebla, maestro en Derecho también por la Universidad de Georgetown. Tiene una trayectoria de más de 20 años en la Secretaría de Hacienda, ahora sí que es de las pocas personas que conoce como pocos, así que todo lo que se tiene que hacer para la aprobación de los presupuestos, ha participado en una gran cantidad de de negociaciones, de implementación de reformas constitucionales y legales, así que pocos como Guillermo con esa experiencia. Y bueno, actualmente también se desempeña en la práctica privada, asesorando gobiernos y la iniciativa privada en diversas materias. Y finalmente tenemos a otro gran amigo, a Germán Fernández, que es licenciado en Derecho por la UNAM. Ahora sí que a Germán lo conozco hace más de 25 años. Trabajó, coincidimos juntos en la presidencia de la República. Él trabajó 16 años primero en el Banco de México, fue director adjunto, perdón, director general de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Programación de Presupuesto, fue oficial y de la Secretaría de Educación Pública y oficial mayor de esta dependencia. También fue consejero jurídico del Ejecutivo Federal y después fue socio fundador de Estrategia y Proyectos Integrales, una firma de consultoría especializada precisamente en proyectos de infraestructura. Ha sido docente en la UNAM, en el ITAM y en el TEC de Monterrey, y bueno, se incorporó al TEC de Monterrey a partir de 2018. Entonces, bueno, con esto, yo quisiera ahora darle la palabra aquí a mis panelistas, a los panelistas de este evento. Y bueno, tendría algunas preguntas que hacerles. Entonces, bueno, si les parece bien, les hago algunas preguntas y ustedes, ahora sí, con toda su práctica, con toda su experiencia, la podrían tratar de contestar de acuerdo como ustedes crean mejor. Si les parece bien, empezamos por las damas. Entonces, le daría la palabra a Úrsula para que nos platique un poco, a ver cómo ve ella, digamos, cómo ves tú, Úrsula, todos los temas, si, por ejemplo, en términos de las leyes, en particular la ley de APPs, ¿es suficiente o qué se puede hacer más para poder presentar mejor los proyectos para que se detone verdaderamente la inversión? Entonces, si te parece, Úrsula, empezamos contigo. Vamos a tener una primera ronda de entre 8 y 10 minutos y después pasamos a una segunda ronda. Muchas gracias, Luis Alberto. Buenos días a todos y muchas gracias por la invitación. Gracias a Alejandro Poiré y a Max por esta invitación a participar en este panel tan interesante. Y abordando un poco la introducción que hiciste, Luis Alberto, sobre todo el marco normativo en materia de infraestructura y también abordando el tema de qué es lo que hace falta para poder tener mayor inversión en nuestro país si tenemos un marco normativo robusto que se ha venido desarrollando en los últimos años. ¿Qué nos hace falta? Yo considero que sí, el marco normativo efectivamente es completo, robusto, obviamente es perfectible, se ha ido modificando con el paso de los años y obviamente en base a la experiencia que se ha tenido al aterrizar los proyectos que tienen que ver con una coinversión público-privada. Sin embargo, creo que lo que hace falta en nuestro país es una visión de largo plazo. Y es una visión de planeación de largo plazo. La experiencia a nivel internacional nos muestra que aquellos países que tienen una planeación de largo plazo son exitosos en materia de infraestructura. Por ejemplo, el Reino Unido. El Reino Unido es uno de los países que es parteaguas en este tipo de proyectos. Muchos de los países latinoamericanos, incluyendo México, basan las leyes APP u homólogas en lo que el Reino Unido ha hecho. Y también aquí un tema bien importante, y creo que eso ha sido abordado durante varios sexenios en nuestro país, es la capacidad o el que la infraestructura sea una infraestructura autónoma. Es decir,
está sujeta a, obviamente, una planeación, pero de 6 años en las administraciones, por lo menos a nivel federal o a nivel nacional, está sujeta a las necesidades o a las prioridades que la administración en curso tiene. Y en el caso de los estados y los municipios, pues obviamente también es atado a las administraciones locales. Y en el caso de los municipios todavía hay un problema mayor, porque las administraciones normalmente duran 3 años, hay posibilidades de reelección, no en todos los casos se hace, y el tema es que 6 años para mí no es suficiente para desarrollar una infraestructura de largo plazo. Yo creo y considero que no solamente es valorar el marco normativo, que creo que en la actualidad a nivel nacional es robusto, como lo comenté en un principio, es perfectible. Sin embargo, creo que lo que nos hace falta como país es enfocarnos en un proyecto de largo plazo, una visión de largo plazo, con una planeación en infraestructura que esté sustentada obviamente en las necesidades del país, pero también que esté sustentada en hacia dónde vamos como país y como mundo. Creo que se han hecho grandes avances en los últimos años en todas las materias, y creo que en donde vamos mucho más desarrollados, sin duda, es en el sector carretero. Pero, ¿qué pasa o qué se necesita para poder detonar otro tipo de sectores que también son importantes para nuestro país? Como el sector, como la infraestructura hidráulica, como la parte de la infraestructura social, toda la parte de salud y de educación. Hace falta fortalecer esos sectores. Y creo que todo se basa, y lo vuelvo a decir, en un tema de planeación. Esa sería mi visión. Perfecto, Úrsula, muchas gracias. Pues si quieren pasamos ahora con Memo, Guillermo Lecona, que nos dé sus comentarios. Gracias, Luis Alberto. Antes que nada, también agradecerle al Tecnológico Monterrey, a Alejandro Poiré y a Max Diner por la invitación. Para mí es un privilegio estar en este panel con Úrsula Carreño y con don Germán Fernández, y obviamente bajo tu coordinación, mi estimado Luis Alberto. Sobre esta primera pregunta, yo quisiera decirles que a partir del 2006, que se emitió la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se establecieron bases para establecer este sistema, ¿no? Este mecanismo de planeación de la inversión en infraestructura de nuestro país. Sin embargo, yo coincido con lo que acaba de decir Úrsula. O sea, en los hechos no se ha logrado tener esta planeación de largo plazo. Y hay otros factores que inciden, desde mi punto de vista, negativamente para que esto se cristalice. Uno es, pues ahora sí que la cuestión política, ¿no? Al final del día, la distribución de los recursos públicos, la negociación del presupuesto de egresos de la Federación, pues obviamente hay intereses de todos los tomadores de decisión y de los actores políticos que sin duda influyen, ¿no? en la toma de decisión sobre el gasto de inversión. Entonces, en mi experiencia, ¿qué es lo que he visto, lo que he vivido en esta parte? Pues cuando los presupuestos de egresos de la Federación se integran bajo este proceso de la Ley Federal de Presupuesto, pues hay un procedimiento de evaluación, sin duda, para que los proyectos puedan incluirse en el proyecto, y después un proceso de priorización en la Comisión Intersecretarial de Gasto y Financiamiento, donde siempre pues, la lógica es que deberían, ahora sí que ponerse hasta arriba los proyectos de inversión que ya estén maduros para ser implementados, y obviamente que representen las mayores ventajas y que cubran las necesidades del país, ¿no? ¿Qué sucede ya en la negociación en la Cámara de Diputados? Pues obviamente pues las presiones son muy fuertes de todos los partidos políticos y todos los gobiernos locales. Entonces, la dinámica que se ha dado durante muchísimos años es que se modifica ese orden de prelación y se incluyen otros proyectos que no necesariamente pues, son los óptimos para irlos incorporando. Entonces, pues eso también desde mi punto de vista ha influido negativamente en este proceso de planeación al que se refiere Úrsula. Otro aspecto también muy, muy relevante es la regulación presupuestaria. Establece reglas cuando hay
disminución en los ingresos no nada más del gobierno federal, sino también a nivel estatal y municipal con la ley de disciplina financiera que se emitió en 2015. Entonces, en la práctica, cuando hay estas caídas de ingresos, estas disminuciones, pues los gobiernos tienden, pues ahora sí que hacer en primera ajustes al gasto de inversión, ¿no? Sí hay ajustes en el gasto corriente, pero déjenme decirlo coloquialmente, se sacrifican también proyectos de inversión en infraestructura. Entonces, esto también pues da un poco al traste con todo este proceso de planeación. Y en algunos gobiernos estatales, pues la situación es todavía un poco más crítica, ¿no? Donde además del proceso, digamos, formal de aprobación de los presupuestos y de priorización de proyectos, pues influyen otros grupos de interés, ¿no? Organizaciones sociales o otro tipo de organización, pues que hacen presiones pues muy importantes a los gobiernos locales y que durante el ejercicio fiscal, pues a través de presión, pues logran ciertos proyectos, ¿no? Entre comillas, diría yo, proyectos de inversión. Entonces, todos estos factores, ahora sí que de la realidad de nuestro país, también, a pesar de que la regulación esté plasmada desde hace ya varios años y sin duda se puede mejorar mucho nuestra legislación, pues estos factores, ahora sí que de la vida real, también influyen negativamente en que podamos tener estos procesos de planeación. Entonces, desde mi punto de vista, ¿qué nos falta? Precisamente institucionalizar, digamos, la aplicación de este marco de este marco normativo, ¿no? Y eso, pues, obviamente cuesta trabajo, cuesta tiempo, pero es una situación que por más que nosotros pongamos en leyes, en blanco y negro, normas, procedimientos, si en la realidad no se cumplen, pues es bien complicado lograr los objetivos. De acuerdo, Memo, muchas gracias por los comentarios. Le pasaría la palabra ahora a Germán. Y a Germán le preguntaría también en particular, digo, él participó, tú participaste, Germán, en la elaboración, por ejemplo, de la ley de APPs. ¿Tú crees que qué le hace falta en particular al tema de las APPs para detonar más proyectos? O sea, ¿por qué ha habido relativamente pocos proyectos APP en México? Germán, creo que tienes el micrófono apagado. Muchas gracias, Luis Alberto. Muchas gracias por la afectuosa presentación. Aunque sea de manera remota, me alegra encontrarme con ustedes en esta muy afortunada semana de infraestructura, y tener la oportunidad de comentar con ustedes temas tan interesantes como son los jurídicos, ¿no? Me agrada hacerlo con una brillante economista egresada del TEC. Me agrada hacerlo con compañeros, con Luis Alberto, con Guillermo, con Max, con José Pablo, que todos ellos compañeros a los que estimo mucho y que he recibido mucho apoyo de parte de ellos, ¿no? Además de agradecer a los organizadores, me quiero felicitarlos por esta atinada decisión de celebrar esta semana en el distinto marco de los programas de infraestructura que ha anunciado el gobierno federal y que ya nos platicó el subsecretario. Yo creo que como todos ustedes compartan la opinión, la inversión en infraestructura, pues sin duda que es un elemento importante para detonar la economía, ¿no? Bueno, escuché con mucha atención los comentarios de Úrsula y de Guillermo y comparto con ellos todo eso, ¿no? Pero sí creo que hay que también voltear los ojos para que la construcción de infraestructura, el desarrollo de los proyectos, no tenga una fuente de ingresos únicamente los recursos fiscales. Mi impresión es que parece deseable que esta inversión en infraestructura también provenga tanto del sector público como del sector privado. Como lo señala nuestra Constitución,
al desarrollo económico del país debe concurrir con responsabilidad social, pero debe concurrir los tres sectores: el sector público, el sector social y el sector privado. Me preguntas qué es lo que pasa con con la ley de APPs. Bueno, tuve la oportunidad de participar directamente en su elaboración. Como su nombre lo indica, tiene por objeto esta ley de asociaciones público-privadas regular una relación contractual, y aquí quiero ir subrayando los distintos conceptos. Es una relación contractual entre el sector público y el sector privado, no es una relación en donde se priorice el otorgamiento de concesiones, que, como sabemos, tiene un régimen jurídico distinto que al régimen contractual. Expresamente dice la ley que es una relación contractual a largo plazo, con lo que se pretende atender, o por lo menos mirar al aspecto que comentó Úrsula, que requerimos una planeación a más largo plazo, ¿no? Así lo dice expresamente la ley. En esta relación contractual señala que se deben de utilizar los proyectos de infraestructura desarrollados total o parcialmente por el sector privado, es decir, privilegia, y evidentemente así lo dice la ley, privilegia la inversión de infraestructura por parte del sector privado, y así pues podemos paliar de alguna manera los inconvenientes que Guillermo nos comentaba, de que muchos proyectos tienen como fuente de financiamiento los recursos fiscales. Lo hemos comentado en muchas ocasiones, y la inversión del sector privado en proyectos de infraestructura libera recursos públicos que pueden utilizarse para otras finalidades. Entonces, bueno, pues yo creo que eso no es despreciable. Esta ley tuvo un origen poco afortunado. Déjenme platicarles lo que yo entiendo. Considero atendible que los proyectos de iniciativa de ley, por su complejidad, se elaboren por aproximaciones sucesivas. Usualmente requieren de 3 o 4 proyectos con varias versiones intermedias, y no fue el caso con la iniciativa de la Ley de Asociaciones Público-Privadas. Se presentó la iniciativa en su primera versión y ni siquiera hubo oportunidad de preparar un segundo proyecto. En el Congreso también corrió con igual suerte. Fue poco afortunada el proceso legislativo. Tanto en su Cámara de Origen como en la Cámara Revisora tardaron varios periodos en aprobar la iniciativa, pero desafortunadamente sin modificaciones sustanciales, por lo que no fue posible mejorarla como era deseable. Incluso cuestiones de mera forma, como puede ser la estructura misma de la ley, que no sigue una secuencia lógica en su articulado. Sería deseable que, como bien dijo Úrsula, contamos con un régimen robusto, y la ley de asociaciones público-privadas lo fomenta, pero es perfectible, y yo creo que sería oportuno irla por aproximaciones sucesivas, llegando al destino final, ¿no? Quizá, no lo sabremos, quizá influyó en la legislatura en que la ley se aprobó, que se tuvo la percepción ciertamente equivocada de que esta ley era la entrada por la puerta trasera de la iniciativa privada al sector de hidrocarburos. Los hechos demostraron que no fue así y que la preocupación era infundada, ¿no? Entonces yo creo que con estos antecedentes la ley tiene un mayor potencial. La ley puede aportar muchísimo más. Sin embargo, la dificultad de conocer su articulado, porque insisto, puede mejorarse sencillamente, hace que sea de compleja aplicación, y a lo mejor por eso puede explicarse la razón por la cual no se han desarrollado tantos proyectos con esta figura como fuere deseable.
Una ley debe de hacerse para que se cumpla. Una ley para que se cumpla debe ser sencilla. Una ley sencilla debe de ser entendible a la primera lectura. Y yo creo que podemos mejorar en claridad en esta ley que hoy tenemos vigente. No sé si me extendí de tiempo, entonces prefiero quedarme aquí y luego continuar. No, está perfecto, ¿eh? Y podemos, si les parece bien, digo, si da tiempo, yo todavía creo que tenemos ahorita bastante margen, podemos hacer 2 o 3 preguntas adicionales. Lo tenemos, entiendo, hasta las 10:30, ¿no? Para ese panel. Si les parece, pero tomando en cuenta, digamos, las cosas que han dicho, si les parece, les puedo hacer preguntas adicionales, ¿no? Y a lo mejor, además de 2 rondas, podemos hacer 3 o 4, ¿no? Depende de las que nos den tiempo. Yo pasaría, digamos, a uno de los temas que comentaron, sobre todo Úrsula y Memo, fue el tema de largo plazo, ¿no? De la planeación, ¿no? De qué se puede hacer en largo plazo y qué eso nos falta. Y también, digamos, la parte de la institucionalización. En la parte de la institucionalización, por ejemplo, habría que ver qué tipo de propuestas o qué se puede hacer como para realmente fortalecer esas instituciones encargadas del tema de la infraestructura, del tema de la inversión pública. Hasta donde recuerdo, por ejemplo, en encuestas, por ejemplo, del Foro Económico Mundial, uno de los rubros donde siempre salimos peor calificados es el de las instituciones. O sea, en México, no recuerdo ahorita la posición exactamente, pero está arriba del lugar 100, como 110, 115, de los países que son como 130 que se califican ahí, y por lo general es de los rubros en los que salimos peor calificados, ¿no? Las instituciones. Entonces, en particular, en este caso, la inversión pública, la inversión en infraestructura, ¿qué se podría hacer para poder tener un marco de largo plazo institucional? ¿Alguna vez se consideró la posibilidad de crear una agencia, por ejemplo, una agencia encargada de impulsar la inversión en infraestructura? En el pasado ya un poco más remoto, por ejemplo, había oficinas de inversión en la oficina de la presidencia, por ejemplo. Después eso se pasó a la Secretaría de Hacienda con la unidad de inversiones. La unidad de inversiones ha tenido diferentes cachuchas también a lo largo de la historia. En ocasiones es simplemente la que autoriza proyectos, y en ocasiones, como ahorita lo manifestó hace rato el subsecretario Jorge Nuño, también hay la idea de hacer un poco más de promoción. Y esto ya ha ocurrido en el pasado. Entonces yo les preguntaría a los ponentes, ¿qué se puede hacer para institucionalizar, para hacer algo más de largo plazo en este tema? Empezaríamos otra vez por Úrsula. Gracias Luis Alberto. Coincido totalmente en lo que acabas de mencionar y obviamente también fortaleciendo lo que Memo comentó sobre la institucionalidad. Creo que hay esfuerzos aislados, ¿no? Actualmente en materia de infraestructura, en el sentido que lo comentas, la unidad de inversiones con cierta cachucha dependiendo de cada sexenio. Obviamente las dependencias ejecutoras que tienen a cargo proyectos de infraestructura tienen mayor o menor fortaleza, también dependiendo de las prioridades que hay. Y creo que también hay un tema bien interesante, que es el esfuerzo que ha hecho el Fondo Nacional de Infraestructura, el FONADIN, para poder promocionar justamente el tema de la inversión público-privada. Creo que el FONADIN es un brazo y un gran aliado del gobierno federal para poder hacer esa promoción de proyectos público-privados, y tú mencionabas la página que tienen sobre el tema de los proyectos y qué se requiere para poder tener o contar con mayor inversión. Me parece que los esfuerzos han sido aislados, y coincido totalmente en que esos esfuerzos se tienen que conjuntar. ¿Cuál es la mejor figura? Creo que tiene que haber un análisis profundo en el sentido de qué sería lo mejor para nuestro país en cómo liderar, digamos, esta parte de institucionalidad. Sin duda, yo coincido, y eso es de manera personal, que debería de haber un órgano autónomo de infraestructura. Ese es mi punto de vista. Creo que debería de haber un órgano autónomo de infraestructura que se encargara de conjuntar todos estos esfuerzos y poder hacer esa planeación, esa parte de promoción, evaluación, análisis y obviamente puesta en marcha de los proyectos de infraestructura. Y creo que aquí algo también
muy importante que debemos de considerar es no solamente los esfuerzos a nivel de gobierno federal o nacional, sino también los esfuerzos a nivel local, estatal y municipal. Hace falta muchísimo trabajo en la parte estatal y municipal en materia de inversión público-privada. A nivel federal, como tú lo comentabas, son pocos los proyectos que se han autorizado mediante una figura de asociación público-privada. Hay que recordar que como comentó Germán, la ley fue emitida en el 2012 y puesta en marcha en el sexenio anterior. Entonces, digamos, estábamos como a prueba y error de llevar a cabo y de implementar esta ley y el reglamento y ver qué era lo que funcionaba y lo que no estaba funcionando en su momento de esa ley. Con Guillermo, de hecho, nos tocó hacer algunas modificaciones en el año 2016, tanto a la ley como al reglamento, para poder hacer un poquito más expedito el tema de la autorización de los proyectos APP, porque antes estaban atados únicamente al proceso presupuestal, es decir, aquellos que tenían recursos fiscales en alguna combinación tenían que pasar la autorización de la Cámara de Diputados y por lo tanto estaban atados a que fueran presentados el 8 de septiembre y autorizados máximo el 15 de noviembre, y entonces perdías muchísimo tiempo en proyectos que pudieran haber estado listos en septiembre y se tenían que esperar hasta el otro año. Entonces, esa fue una de las modificaciones importantes que se hicieron en el sexenio anterior, de que la Cámara de Diputados pudiera autorizar un techo para que no es adicional al presupuesto, simplemente es un techo de acuerdo a las finanzas públicas de federales, para poder autorizar proyectos durante todo el transcurso del año y que fuera la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública la encargada de autorizarlos en el transcurso del año y no sujetarnos a un proceso del ejercicio presupuestal, ¿no? Eso fue uno de los cambios importantes para poder hacer más APPs, y derivado de eso sí empezó a haber un nivel más alto de proyectos APP que tienen atados recursos públicos 100%, ¿no? Recursos fiscales 100%. La parte de los estados y municipios hace falta todavía trabajar mucho más. Hay algunos estados que tienen una ley APP, PPS u homólogo. En general, 31 de los 32 estados tienen algún tipo de ley, lineamiento o algo que tenga que ver con proyectos público-privados. Solo Tlaxcala es el único estado que no tiene algo así. Sin embargo, habría que preguntarse cuántos proyectos de esta naturaleza también han estado autorizados a nivel local. Y a nivel local también han sido muy poquitos. Y han sido muy pocos porque además a nivel estatal y municipal están sujetos a la ley de disciplina financiera. Y las APPs tienen que ser autorizadas en cabildo, en la legislatura, y muchas veces los estados y los municipios están renuentes, ¿no?, a pasar por esos procesos, dado que pues, se complica la situación política, como lo comentaba Memo. Entonces, creo que hay que trabajar en un marco institucional. Obviamente siempre la federación es punta de lanza y los estados y los municipios alinean mucho de su normativa a la federación, pero sí se tiene que hacer un trabajo importante de diagnóstico para saber exactamente qué figura es la que le queda a México para poder tener, digamos, esa planeación de largo plazo. Así, sin ningún tipo de diagnóstico o de estudio, yo estoy a favor de un órgano autónomo, pero habría que revisar a nivel nacional cómo poder empatar eso. Perfecto, muchas gracias, Úrsula. Si quieren, ahora Memo, a lo mejor nos puedes comentar, también tú tienes una gran experiencia en la parte subnacional. A lo mejor nos puedes comentar un poquito también, complementar lo que comentó Úrsula. En particular, digamos, una cosa que muchas veces ha salido es que en el caso de los gobiernos de los estados, y a lo mejor también en el caso del gobierno federal, pero tal vez menos, pero sobre todo con los estados, a veces se interpreta a los proyectos APP como una forma, digamos, de darle la vuelta al presupuesto y de conseguir recursos adicionales
pues ahora sí que sin llamarles deuda, y entonces con eso expandir, digamos, las posibilidades de inversión. O sea, como que a veces, más que el interés de hacer buenos proyectos, a veces está el interés de contar con más recursos, y eso es lo que a veces ha detonado la existencia de este tipo de leyes a nivel estatal. ¿Tú qué opinas, Memo? Gracias, Luis Alberto. Pues mira, nuevamente entramos en el tema de la complejidad, ¿no? De que se materialice en nuestro país un verdadero Estado de Derecho, ¿no? Al final del día, ahorita que estamos hablando de institucionalización, ese es el problema de fondo. Entonces, como comentaba yo en mi intervención anterior, podemos regular, y de hecho, como en otros campos del derecho sucede en México, pues está sobreregulado incluso la materia, ¿no? No nada más tenemos la Ley Federal de Presupuesto, o sea, tenemos la Ley de Acciones Público-Privadas que Germán ya nos comentó, pero también está las leyes, por ejemplo, la de puertos, ¿no? Que establece la figura de las administradoras portuarias integrales, donde también puede haber inversión público-privada. Está la Ley de Zonas Económicas Especiales, que públicamente en esta administración se ha dicho que no se va a hacer uso de ella, ¿no? Pero también está la regulación de los famosos pidiregas, ¿no? Que se dio en un entorno de crisis económica bajo otra lógica, que actualmente se están nuevamente utilizando, ¿no? Esta figura para impulsar proyectos de infraestructura. Y bueno, hay muchos otros ejemplos, ¿no? Fideicomisos, los proyectos para prestación de servicios en el marco jurídico siguen existiendo, ¿no? Aunque están desactivados por la propia ley de acciones público-privadas, pero siguen existiendo. Entonces, hay una gama de posibilidades para los gobiernos para impulsar la inversión en infraestructura, a veces con recursos públicos y, como bien lo señaló Germán, también aprovechando pues, la participación de los sectores privado y social, que desgraciadamente pues, no se pueden explotar al máximo, pues otra vez por el mismo problema, ¿no? De la falta de institucionalidad, y también, como lo dice Germán, porque muchas veces están tan complejas, tan enredadas las leyes, que pues muchas veces no es factible aterrizarlas. Ahora, ¿qué podemos hacer para institucionalizar? Pues yo creo que no es un cambio de leyes, sino más bien un tema de política pública, que los gobiernos empiecen a tomar medidas para hacer esta planeación de largo plazo, pero también se requieren contrapesos. A mí se me ocurre, por ejemplo, el Centro de Estudio de las Finanzas Públicas, que ya tiene bastantes años operando, debería involucrarse más en el seguimiento de la inversión pública y dotar a los legisladores de mayor información y a la opinión pública en general sobre cómo van los proyectos de infraestructura y generar estos contrapesos institucionales, que ahí no necesitamos mover leyes, esa institución ya existe, y lo que se necesita pues es información para la toma de decisiones. Así está diseñada la legislación, ¿no? El proceso presupuestario incluye una evaluación, incluye la rendición de cuentas, la fiscalización, y esos deberían ser insumos para la toma de decisiones sobre la asignación del gasto o la aprobación de proyectos de inversión presupuestarios o en asociaciones público-privadas. O sea, ese ciclo no lo hemos logrado aterrizar. Otro punto importantísimo pues es el involucramiento de la sociedad civil. Foros como son importantísimos. O sea, que las organizaciones, hay algunas que están muy especializadas, por ejemplo, en temas presupuestarios y que sí dan seguimiento a estos temas, pero se necesita ahora sí que una masa crítica, ¿no? Que esté dándole seguimiento continuo a estos proyectos. Y sin duda había que evaluar propuestas como la que menciona Úrsula, ¿no? Si es necesario a lo mejor algún órgano especializado, ya sea dentro de la administración. Yo, desde mi punto de vista, sería muy relevante que desde al lado del Congreso de la Unión hubiera contrapeso, ¿no? Con un órgano exclusivamente técnico que se dedique a dar información sobre este tema. Y sobre tu pregunta, Luis Alberto, de los estados, yo creo que ahorita hay una coyuntura bien interesante, porque muchos de los recursos que se le dotaban a las entidades federativas desde la federación para inversión se han reducido sustancialmente o han desaparecido. Y esos recursos eran muy discrecionales. Y yo creo que fomentaba también un poco este problema de planeación de largo plazo, ¿no? Porque realmente, pues en el proceso de negociación del presupuesto de egresos,
es donde, digamos, los estados presionaban por obtener estos recursos, ¿no? Entonces, la coyuntura a la que me estoy refiriendo es que los estados y los municipios en estos momentos no tienen de otra más que encontrar mecanismos que les permita hacer inversión pública. Y sin duda van a tener que encontrar mecanismos para que la iniciativa privada pueda participar en el financiamiento de la inversión. Porque obviamente pues, los recursos de los estados y municipios han disminuido de manera importante. Entonces, hay una coyuntura bien importante. Muchos estados, como bien decía Úrsula, tienen sus propias leyes de acciones público-privadas o de proyectos de prestación de servicios. Yo creo que es un momento bien interesante para que ellos puedan modernizar sus marcos institucionales y buscar estos mecanismos que les ayuden a promover la inversión en los respectivos órdenes de gobierno, ¿no? Y bueno, puede ser positivo si logran encontrar también, obviamente, las fuentes de financiamiento adecuadas, ¿no? Y ya no me voy a meter porque no es materia de esta mesa, pero estamos hablando de temas de recaudación local, estamos hablando de fuentes de financiamiento sanas, ¿no? Que bueno, ya hay un marco constitucional y legal en la Ley de Disciplina Financiera de las entidades federativas y municipios que regula el endeudamiento precisamente para inversión pública productiva. Entonces, creo que hay mucho trabajo que hacer, sobre todo a nivel local, para encontrar estos mecanismos de institucionalización. Perfecto, muchas gracias, Memo. Pasaría ahora con Germán. Bueno, y antes de pasar con Germán, les invitaría a todos que pudieran mandar preguntas, si los pudieran escribir en el chat, y yo trataría de filtrarlas, de pasárselas a los ponentes, ¿no? Entonces, por favor, invito a todo el público, ¿no? Para poder hacer preguntas a través del chat. En el caso de Germán, un tema que, por ejemplo, que hace diferente la ley de APP en México con las leyes de APP en otros países, pensando sobre todo en países, a lo mejor un poco más de la tradición anglosajona, tipo Inglaterra, Canadá, Australia, fue que en aquellos países existe una cosa que se conoce como la licitación negociada, ¿no? O sea, como que tú haces una licitación y al final te quedas con 2 o 3 concursantes. Y esos 2 o 3 negocias, digamos, la solución. Por ejemplo, si es una carretera, si es un hospital, pues a lo mejor ya las especificaciones se van modificando y son distintas, digamos, de lo que originalmente se licitó. ¿Eso tú crees que sea viable en México? Digo, sobre todo pensando que pues en México desafortunadamente tenemos problemas, digamos, de corrupción, problemas, digamos, licitaciones a veces amañadas. ¿Tú crees que una licitación negociada bajo un esquema de este tipo podría llegar a funcionar en México? Gracias, Luis Alberto. La pregunta es sumamente interesante. La pregunta es sumamente interesante porque da lugar a varias reflexiones. Sin duda que yo sí considero que la forma para asignar los proyectos es el concurso, la licitación pública. Esto da lugar, siendo la mejor forma, también a varias interrogantes. En el esquema que señalas tú de derecho comparado, en donde se hace la licitación, luego se quedan 2 o 3 o 4 participantes y se empieza a negociar con ellos, pues como en todos los esquemas tiene sus ventajas y tiene sus desventajas. Una de las desventajas que tienen estos esquemas de derecho comparado es que siempre podrá haber una inconformidad por parte de las personas que no quedaron incluidas en esos 3 o 4 finalistas con los que se negocia el proyecto, porque siempre habrá el argumento de señalar que si el proyecto fue determinado como se determinó, como quedó en el final, el participante 5, 6 y 7 siempre podrá argumentar que pudo haber otorgado condiciones más favorables de las que ya se establecieron, ¿no? Entonces, la verdad es que los criterios para determinar los proyectos para ser asignados siempre han sido sujetos de varias reflexiones. Con la ley de asociaciones público-privadas, y déjenme regresar al tema porque yo insisto que estos esquemas con la figura de
con la figura de la ley o con cualquier otra figura, pero los proyectos de asociación público-privadas no deben de verse como una política pública actualmente, sino yo creo que deben de verse como una alternativa coyuntural para paliar los efectos negativos que ahorita estamos viviendo. No podemos recargar toda la reactivación económica en recursos presupuestarios, y creo que no es despreciable buscar la oportunidad de que también concurran recursos del sector privado. Con eso en mente, me gustaría regresar a estos proyectos. En la ley de asociaciones público-privadas se pretendió cambiar ese paradigma, bueno, no, ese criterio más que paradigma, ese criterio que se tenía en las leyes vigentes en aquel entonces. En aquel entonces los criterios para asignar los proyectos en esas licitaciones eran generalmente, pero pues yo diría que eran la regla, más que generalmente eran la regla fatal, de que eran los proyectos más baratos. Y no siempre los proyectos más baratos son los mejores. Entonces, expresamente en la ley la ley de asociaciones públicas y privadas se estableció no que fueran los proyectos más baratos, sino que se tomara en cuenta la relación costo-beneficio de los mismos. Y por supuesto correspondería a la regulación secundaria determinar cómo se valoran y cómo se ponderan esos costos y esos beneficios, los beneficios económicos, los beneficios sociales, las ventajas técnicas, los plazos para construcción y todo ello. Entonces, el criterio para asignar un proyecto siempre va a ser cuestionado. Desafortunadamente, la experiencia que yo tuve es que se abusaba de los requisitos para solicitar inconformidades. Y luego esto también era una cuestión que retardaba sensiblemente los proyectos. En un proceso de asignación de un proyecto de infraestructura, pues siempre hay intereses económicos fuertes y por lo tanto los participantes tendían a abusar del proyecto de inconformidad. Con eso en mente también se procuró limitar los requisitos que se establecían para esas licitaciones. Y miren, ahora yo lo puedo decir porque mi experiencia no es de las actuales administraciones, entonces pues es un comentario objetivo sin hacer un juicio de valor. Pero sí puedo decir que en las administraciones en las que yo participé, en no pocas ocasiones los funcionarios públicos retrasaban las autorizaciones necesarias. ¿Por qué? Porque el régimen era poco claro y entonces pues las potenciales responsabilidades en los que podían incurrir los hacían con toda razón y de manera totalmente explicable ser excesivamente cuidadosos para evitar cualquier tipo de responsabilidad social, responsabilidad administrativa. Con eso en mente también, esta ley procuró señalar de manera cerrada, no de manera enunciativa, sino de manera cerrada, los requisitos exclusivos que se deben de pedir para iniciar un proyecto y de esa manera darle seguridad jurídica, no tanto, y más bien dicho, además de a los desarrolladores, también a los servidores públicos, porque los servidores públicos también requieren de seguridad pública para poder autorizar un proyecto y no tener la preocupación de incurrir en una responsabilidad administrativa que los inhabilite para desarrollar sus actividades en el sector público, que pues al final del día es su desarrollo profesional, o peor aún, ser acusados de otras responsabilidades en que vayan acarreadas su patrimonio propio o incluso la privación de la libertad. Entonces, estos regímenes donde se establecen tantos requisitos deben procurar ser muy acotados para que los servidores públicos coloquialmente no les tiemble la mano para dar sus autorizaciones, ¿no? Entonces,
regresando contestando la pregunta, yo creo que cualquier criterio para asignar proyectos tiene sus ventajas, cualquiera tiene sus desventajas y quizá sería deseable tener flexibilidad para que en las bases en que se convoque a presentar posturas se decida cuáles criterios se van a aplicar, siempre dando certeza y seguridad jurídica a los participantes. Perfecto, muchas gracias, Germán. Ya me han empezado a llegar algunas preguntas de parte del público, entonces, si les parece, se las trato de filtrar. Si les parece bien, se las puedo asignar a alguno de ustedes, para que, así que no tengan que ser los tres los que le respondan, sino que nada más sea uno de ustedes, y vamos viendo qué más preguntas llegan. Hay una primera que creo que está muy fácil, esa creo que se la puedo responder yo, que dice que para ingresar los proyectos, la unidad de inversiones de Hacienda, si ya se puede hacer todo el año. Según yo entiendo, pues sí, efectivamente eso se puede hacer todo el año, entonces en cualquier momento se puede presentar proyectos a consideración de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Obviamente ya para los que se ingresan al presupuesto, pues eso sí tiene que cumplir con ciertas fechas, ¿no? De acuerdo a las fechas de la elaboración del proyecto de presupuesto. Hay una segunda pregunta que dice, ¿cómo agilizar la implementación de proyectos APP para que sean factibles? O sea, tiene que ver con a lo mejor un poco el tema que decía hace rato Germán, en cuanto a que la ley quedó un poco compleja y a lo mejor muchos desisten de llevar a cabo el trámite. Y bueno, también se pregunta dentro de esa misma aportación por parte de Elisa Aro, que si sería esta agilización a través de una actualización legal o si sería mejor una capacitación del sector público. Y esto me viene a la mente lo que ha pasado recientemente. Desafortunadamente, por ejemplo, desapareció, está en proceso y creo que ya desapareció el CEPEP, que era el Centro de Evaluación y Preparación Socioeconómica de Proyectos, que era un fideicomiso en Banobras, y que bueno, ahora sí que también desapareció con esta eliminación de diversos fideicomisos. Entonces ya no se cuenta con un órgano de capacitación, ¿no? En términos de evaluación socioeconómica de proyectos, y tampoco ha existido uno que tenga que ver con la parte de las APPs, a lo mejor un poco manobras, pero realmente no existe esta agencia o este ente que capacite, ¿no? En proyectos APP, y con eso se pierde mucha experiencia. No sé si Úrsula nos quieras ayudar con esa respuesta. Sí, gracias Luis Alberto. Coincido 100% con lo que acabas de comentar. Efectivamente, el CEPEP era un fideicomiso que estaba en la unidad de inversiones que manejaba el fiduciario era Banobras y se encargaba de hacer esa parte de capacitación a los servidores públicos, tanto en materia de evaluación social de proyectos como en los últimos años en temas de APPs, y pues ya ahorita con la desaparición de los fideicomisos ya no existe. Yo coincido, yo más que hacer una actualización de las leyes, y coincido con Germán que luego muchas veces nos complicamos más cuando estamos leyendo la ley y no entendemos muy bien su aplicación. Sin embargo, sí coincido en que debe haber una profesionalización de los servidores públicos, tanto a nivel nacional como a nivel estatal y municipal, en lo que es una APP y lo que no es una APP. Creo que todavía hace falta un camino por recorrer en el aspecto, y como decía Germán, en la ley es muy clara qué es lo que se tiene que hacer para presentar un proyecto APP, y eso viene en el artículo 14 de la ley APP. Tiene que cumplir con una factibilidad técnica, económico, social, financiera, legal, etcétera, para poder ser presentado ese proyecto, y sobre todo demostrar que existe un beneficio social y que hay un valor por el dinero, es decir, que es más barato que lo haga el sector privado que el sector público. El tema es cómo se demuestra que se está teniendo un ahorro por parte del gobierno en función de que el privado sea quien lleve a cabo la obra, la opere y la mantenga. Entonces, esa parte todavía está en el margen de que no es muy entendible, sobre todo, como lo comento a nivel subnacional. En la administración pasada se hicieron esfuerzos por llevar a cabo áreas dentro del gobierno federal
que se encargaran de la revisión de los proyectos APP, se especializaran en temas de APPs que no existían, digamos, en administraciones pasadas. Como lo comenté desde mi primera intervención, en el sector que hay mayor avance desde el punto de vista de inversión público-privada, obviamente en el sector energético, pero a nivel de las dependencias como comunicaciones y transportes, la Comisión Nacional del Agua, educación, salud, etcétera, la SCP es quien tiene el liderazgo, digamos, en la parte de conocimiento en materia público-privada, pero también, como comentaba Memo, aparte de la ley APP, existen otras leyes que tienen que ver con recursos público-privados, como la ley de puertos, la ley de aeropuertos, la ley de caminos y puentes federales, la ley del servicio ferrocarril. O sea, cada subsector tiene su propia ley para poder hacer esa combinación de recursos público-privados y que no es excluyente la ley APP, se puede conjuntar. Sin embargo, es difícil entender cómo hacer ese procedimiento. Entonces, creo que esa parte también es importante. O sea, a nivel nacional, esa homologación, a lo mejor habría que revisar si tiene que ser una homologación de leyes, no lo sé. Ustedes son los expertos en materia de derecho, pero sí coincido en que hace falta capacitar a los funcionarios públicos, y tanto a nivel nacional como a nivel subnacional, y también creo que hace falta involucrar al sector privado. En administraciones anteriores sí se tomó en cuenta la opinión tanto del sector privado como del sector público para poder llevar a cabo este tipo de leyes. Sin embargo, todavía está un poco en la mesa el tema de la certidumbre que tienen ellos al invertir en estudios, y sobre todo yo me estoy orientándome al tema de las propuestas no solicitadas que marca la ley APP, en las cuales los privados pueden presentarle al sector público, al gobierno, proyectos que pudieran ser desarrollados mediante el esquema APP. Sin embargo, ellos tienen que invertir en los estudios, y los estudios pues no cuestan un peso. Son estudios que cuestan por lo menos entre el 5 y el 7% del monto total de inversión del proyecto, lo cual son costos altos, y muchas veces no están dispuestos a asumir ese costo porque no saben cómo se va a llevar a cabo el proceso. Sabemos que debe de haber una licitación pública, que dentro de las bases se debe de establecer cuáles son los mecanismos para revisión de tanto las propuestas económicas como técnicas. Y en la propuesta técnica se establece dentro de la ley y el reglamento que si es una propuesta no solicitada, se va a otorgar algún tipo de premio a quien lo proponga, en función de que se haya la dependencia aceptado los proyectos y los estudios previos a llevar a cabo la obra o el proyecto APP. Eso también es algo complicado de entender. En la administración pasada sí hubo algunas propuestas no solicitadas, tanto para comunicaciones y transportes como para el Instituto Mexicano del Seguro Social, pero creo que es una figura que todavía está medio endeble. No es muy claro, y eso sí lo tengo que decir, tanto en la ley y el reglamento, cuál es el proceso. Sí se hicieron algunas aclaraciones dentro de la ley y el reglamento de quién tenía que presentar qué, pero creo que todavía hace falta trabajar un poco más sobre esa figura, y darle esa certidumbre a los privados que están invirtiendo en este tipo de estudios para poder llevar a cabo proyectos APP. Perfecto, muchas gracias, Úrsula. Tenemos ya 3 preguntas, entonces voy a haciendo la repartición salomónica. Le voy a dar 2 a Memo y una última a Germán. Guillermo, hay una pregunta que tiene que ver con las pymes. O sea, se dice que se puede hacer para que las pymes participen más en las APPs. Ahorita, por ejemplo, Úrsula comentó que son proyectos caros, entonces no cualquier empresa tampoco puede participar. ¿Tú crees que hay algo más que se pueda hacer respecto a las pymes? Y otra pregunta, ahora sí que te sacaste el boleto doble,
es se dice que si habría la posibilidad de que se asignen en forma directa las propuestas no solicitadas para que aquel que la presente, pues se la lleve. ¿Tú crees que eso es viable? Con mucho gusto respondo. En el tema de las pymes, para que participen más en proyectos de acciones público-privadas, la ley de acciones público-privadas, digamos que no necesariamente está diseñada para los proyectos de infraestructura más grandes. O sea, la ley de acciones público-privadas, yo creo que una de sus grandes ventajas es la flexibilidad, que permitiría que diferente tipo de proyectos puedan ejecutarse. Entonces, no le veo yo un tema, digamos, legal de restricciones, sino más bien si es el esquema óptimo o no para que puedan participar en los diferentes proyectos de infraestructura. Y ahí, retomando también lo que dijo Úrsula, o sea, ahí sí creo que falta esclarecer, ¿no? O sea, los procedimientos, o sea, de las evaluaciones, de las propuestas no solicitadas, perdón. Ahí creo que sí falta claridad en la ley y el reglamento para que eso pueda promover la participación pues ahora sí que de otras empresas de la iniciativa privada, presentando proyectos a consideración de las dependencias y entidades para ejecutar este tipo de proyecto. Y también creo yo falta mayor fuerza en el proceso interno, ¿no? De las dependencias y entidades para que evalúen estas propuestas no solicitadas. Entonces, sin duda, cualquier esfuerzo que se haga por promover que ahora sí que más actores de la iniciativa privada puedan participar en proyectos, pues es desde luego deseable. En el tema y es ahora sí que va relacionado con esta respuesta que estoy dando de asignarlos de manera directa, pues bueno, o sea, al final del día, las asociaciones público-privadas pasan por este proceso de autorización de Hacienda y eventual inclusión en el presupuesto de egresos, porque al final del día es una relación de largo plazo en donde se va a ir pagando la prestación de esos servicios a lo largo del tiempo. Entonces estás comprometiendo no recursos públicos en el momento de realizar el proyecto de infraestructura, sino hacia el futuro, ¿no? Donde se va a pagar el servicio, pero también se va a ir pagando, digamos, el activo. Entonces, en términos constitucionales, pues sí tenemos reglas que, en primer lugar, pues cualquier tipo de asignación en donde involucre recursos públicos, pues tiene que pasar por una licitación y las adjudicaciones son la excepción, ¿no? Entonces, sí, la idea precisamente de las propuestas no solicitadas sí es generar los incentivos para que la iniciativa privada presente proyectos, obviamente buscando que ellos sean a quienes se les va a asignar la ejecución de ese proyecto, ¿no? Desde luego. Pero no podríamos, digamos, dejar de lado estos principios que, o sea, sí tiene que haber pues esta participación precisamente de otros miembros de la iniciativa privada que pretendan ejecutar el proyecto, ¿no? Entonces, y esto pues genera incentivos adecuados, incluso pues para que el gobierno logre, como lo dice la Constitución, pues las mejores condiciones, ¿no? En las cuales contrata. Entonces, pero sin duda, pues ese sí es digamos, un área de oportunidad para la ley de acciones público-privadas, mejorar estos mecanismos de propuestas no solicitadas. Perfecto, muchas gracias. Una última pregunta del público que viene aquí, te la paso a ti, Germán, tiene que ver con el hecho de que en los temas de obra pública siempre hay muchos temas de corrupción. O sea, siempre como que es un tema que desafortunadamente existe en México, ha existido, y la pregunta es que ¿qué se puede hacer para poder remediar esto? ¿No? ¿Hay algo más que se puede implementar para evitar la corrupción o minimizar la corrupción, Germán? Bueno, pues esta pregunta es válida no nada más para los proyectos de obra pública, sino en general para la actuación del sector público, ¿no? Yo creo que la transparencia ayuda bastante, fortalecer a los órganos de inspección y vigilancia, y fortalecerlos no implica únicamente darles mayores atribuciones, porque darles mayores atribuciones puede o no ser necesario. Quizá
fortalecerlos en el sentido de quitarles los aspectos políticos que en no pocas ocasiones en su actuación se refleja. En no pocas ocasiones la actuación de los órganos de supervisión no dejan de tener el tinte político, el de la presente administración, el de revisar proyectos de administraciones pasadas, en fin. Entonces yo creo que primero, un régimen de mayor transparencia posible, y creo que vamos caminando en la dirección correcta, y una mejor supervisión podría evitar este tipo de prácticas no deseables. Como todo proceso, el de la transparencia gubernamental no es fácil, es lento y se va construyendo sobre la marcha. Tenemos ya muy avanzado esas experiencias en las cuestiones de transparencia. El INAI está funcionando, pero sin duda la impresión que yo tengo es que se ha abusado de esa posibilidad, y luego las preguntas son de muy variada naturaleza e incluso improcedentes, irrelevantes, de mera curiosidad, sin desprestigiar las preguntas serias, ¿no? Entonces, yo creo que avanzar en la transparencia de los proyectos, tener una supervisión más robusta y menos y más apolítica ayudaría en este problema, que insisto, no es un tema únicamente de este sector, sino yo creo que está abierto. Se ha avanzado mucho con el sistema de anticorrupción, ya hay todo una estructura para el sistema de anticorrupción, pero efectivamente yo creo que todavía falta por hacer, pero creo que vamos en la dirección correcta. Muchas gracias, Germán. Pues ya para concluir tenemos 6 minutos, entonces si les parece, le pediría a cada uno de los ponentes que a lo mejor en minuto y medio, máximo 2, nos dieran su principal conclusión o el mensaje que quisieran transmitir al público. O sea, los temas de inversión pública, de infraestructura son muy amplios, son muy diversos, pero a lo mejor hay algo en particular que les interesa enfatizar. Entonces, si les parece bien, pues le pediría a cada quien que en un minuto y medio, máximo 2, nos digan sus puntos de vista. Y empezamos por ti, Úrsula. Muchas gracias, Luis Alberto. Pues sí, concluyendo, creo que vamos en el camino correcto, como comentaba Germán, como comentaba Guillermo. Sin embargo, reitero, hace falta el tema de la planeación. Habrá que revisar qué se puede hacer en ese aspecto, cómo garantizar una planeación de largo plazo. Coincido con Germán en los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas. Me parece que hace falta explorar. En México se inició un tema que tiene que ver con la modelación de información de la construcción, que es el BIM, por sus siglas en inglés, Building Information Modeling, que es una metodología colaborativa entre el sector público, el sector privado y la academia, que permite dar seguimiento a la obra pública desde un inicio hasta la puesta en marcha, operación de una obra, y por lo tanto eso es un mecanismo de transparencia y rendición de cuentas. Se inició en la administración pasada, en esta administración está todavía avanzando, está en stand-by. Hay muchos avances a nivel Latinoamérica, sobre todo en Chile, en Colombia y en Perú, que son los países que traen mayor avance en esta materia, y que creo que puede ser también indispensable, una herramienta interesante para que exista ese mecanismo de transparencia y rendición de cuentas. Y finalmente creo que sí es importante también analizar las diferentes leyes. Como lo comenté en un principio, el marco regulatorio es muy robusto. Como dice Germán, a veces complicado en su implementación. Habría que revisar si se requiere una homologación, cómo se va a trabajar con los estados y los municipios. Y como dijo Memo, estamos ante una oportunidad en que los gobiernos a nivel subnacional
tomen la herramienta de público-privada para poder detonar la infraestructura desde un punto de vista de detonar la infraestructura local y no tanto permanecer en temas de deuda, ¿no? Sino más bien hacer que la inversión pública productiva efectivamente avance. Me parece que esos 3 puntos serían con los que yo concluiría: planeación, ver la parte de institucionalización, y obviamente explorar herramientas de transparencia y rendición de cuentas justo para evitar el tema de la corrupción. Muchas gracias. Memo. Sí, gracias. Yo creo que siendo perfectible siempre el marco legal, yo creo que al final del día tenemos un problema, y no nada más en infraestructura, sino en general, de certeza legal, ¿no? Y la confianza que tienen los inversionistas, ¿no? Y no es un tema de la presente administración, o sea, es un tema que venimos arrastrando desde muchas décadas, ¿no? Entonces, el marco legal otorga muchas posibilidades para impulsar la inversión, ya sea financiada por el sector público o mediante la participación de la iniciativa privada. Entonces, yo creo que no se requiere un cambio, digamos, fundacional, ¿no?, en el marco normativo, porque además, cuando se expiden nuevas leyes, pues tarda tiempo en que esos nuevos marcos normativos maduren y otorguen las herramientas suficientes para que pueda hacer realidad los objetivos. Entonces, salvo el tema de las propuestas no solicitadas, que a lo mejor ahí sí se requiere un cambio o una mejora en esa regulación, yo creo que más allá del tema del marco jurídico, es un tema de institucionalización y de coordinación entre las diferentes autoridades. Tal vez lo que deberíamos estar pensando, y no se requiere un cambio legal, es que se coordine de mejor manera las áreas las dependencias, ¿no?, que planean sus proyectos, Hacienda, que se los autoriza, el Congreso también, que les da las asignaciones o autoriza las acciones público-privadas, y la parte de la fiscalización, la Auditoría Superior de la Federación, el propio Coneval, ¿no?, que hacen la evaluación y la fiscalización de los proyectos. Tal vez nos falta eso, cerrar ese ciclo en donde todos los involucrados de manera coordinada logren apuntalar la planeación de la inversión pública y logremos que el marco jurídico se aplique a cabalidad y otorguemos esta confianza, ¿no?, a los inversionistas, al sector privado, para que inviertan en nuestro país. Y donde sí hay más que hacer, como creo que lo hemos dicho los tres, pues es en las entidades federativas y municipios, donde creo yo que la coyuntura es para que establezcan estos marcos institucionales, que va a llevar tiempo, pero ahora sí que algunos están mucho más avanzados que otros. Sin duda, algunos estados tienen buenos marcos institucionales, pero hay que apuntalarlos, ¿no? Y ese creo que es el gran reto. Y sin duda, ante pues ahora sí que la caída de los ingresos que tienen los niveles subnacionales, pues necesitan necesariamente encontrar estos mecanismos para que la iniciativa privada participe activamente en el desarrollo de la infraestructura local. Y pues agradecerles muchísimo, Luis Alberto, Úrsula, Germán y a todo el público que me hayan permitido participar en este panel. Germán, 1 minuto o menos de 1 minuto. Bueno, ser el último siempre tiene sus problemas porque el riesgo de repetir lo que ya se ha dicho es alto. Yo diría que desde el punto de vista jurídico, reitero lo que yo he escuchado, considero que hay un denominador común para el éxito de cualquier proyecto de infraestructura, ya sea del sector público o del sector privado. Lo hemos escuchado esta mañana. Un efectivo Estado de Derecho. Reglas del juego claras, estables, que se cumplan y se hagan cumplir. El Estado de Derecho resulta esencial para la convivencia armónica de la sociedad y los proyectos de infraestructura y demás medidas para reactivar la economía no son la excepción, requieren un Estado de Derecho. Y el Estado de Derecho no es solo cumplir y hacer cumplir la ley, yo creo que va más allá. Es crear condiciones para que los agentes económicos tengan certeza de comportamiento de las autoridades en una situación determinada. ¿Cómo van a reaccionar
las autoridades en un momento dado. No es solo el apego a la ley, se trata de reglas claras, se trata de reglas estables y se trata de reglas a largo plazo. Solo así considero que el legislador es imparcial sin beneficiar a unos en perjuicios de otros, ¿no? He escuchado de manera coloquial en no pocas ocasiones a uno de mis jefes que en sus pláticas sobre la globalización dice que hay 3 reglas para el desarrollo económico de cualquier país. La primera regla es respetar el Estado de Derecho. La segunda regla es respetar el Estado de Derecho. Y la tercera regla es aplicar a las 2 primeras. Entonces yo que cerraría con esa idea. Muchas gracias. Perfecto, pues muy bien, muchas gracias. Pues yo creo que he hablado de muchos temas, yo creo que hay muchísimas cosas que se pueden seguir mencionando aquí. Yo creo que una cosa, por mi parte, digamos, como último mensaje que me gustaría también transmitir, es que creo que es importante que se involucren todos los actores políticos, económicos, sociales del país. O sea, creo que no se vale nada más echarle la culpa al gobierno y decir, oye, es que el gobierno tomó malas decisiones o hizo un proyecto que es un capricho, que es un proyecto malo. Puede ser, pero también hay que cada quien dentro de su trinchera pues, tiene que hacer lo que le toque hacer, ¿no? Y, por ejemplo, si es iniciativa privada, pues tratar de hacer mejor las cosas, mejores proyectos, presentar buenas propuestas. Si son académicos, pues a lo mejor hacer estudios críticos, estudios académicos, propuestas de cómo mejorar las cosas. Si somos, no sé, legisladores, pues habrá que hacer a lo mejor algunas reformas para tratar de impulsar esto de mejor manera. Y ahora sí que todos dentro de su trinchera pues tienen que apoyar este desarrollo, porque si no hay inversión, pues no va a haber crecimiento, y si no hay crecimiento, pues no va a haber bienestar. Entonces creo que ese es el mensaje más importante. Entonces, a nombre de los panelistas, pues les agradezco mucho la posibilidad de estar aquí presente con todos ustedes, y bueno, seguiremos a lo largo de esta semana, que se ve muy interesante, ¿no? Muchas gracias, Luis Alberto, muchas gracias a todos los participantes, un caluroso saludo, abrazo y muy agradecidos por esta discusión tan rica. Mañana pues continuamos a las 8:30, vamos a ver el régimen de las inversiones. Entonces, bueno, pues va a ser seguramente un tema muy interesante, nos acompañará la doctora Josefina Cortés y van a estar también presentes expertos en materia de licitación pública, de amparo y otros temas que tienen que ver con el régimen de inversiones públicas. Vanessa Frangiuti, Lilia Alonso, y Alejandro Sosa, y coordina la doctora Cortés. Entonces, los esperamos mañana a las 8:30, ahí están las líneas de registro, por favor, para mañana. Hay que estarse registrando a cada panel por día, entonces sí les recordamos esto, y bueno, pues mañana nos vemos. Muchas gracias a todos, muy buen día, cuídense. Gracias. Gracias. Gracias a todos. Gracias.